Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más, un rato más, a esta serie de talleres online que desde AJA, desde la Agrupación Jóvenes Abogados de Madrid, pues vamos organizando, no porque lo organicemos nosotros, sino porque tenemos y siempre contamos con la extraordinaria ayuda de hoy, por ejemplo, Eugenio Olmedo, de estos enormes ponentes que sin ellos no podríamos realizar estas sesiones. La verdad que en la materia que nos ocupa hoy, la de la reforma de la Ley de la Defensa de la Competencia, pues me toca, no porque yo sea profesor de Derecho Mercantil, que es Eugenio, son áreas más elevadas, yo soy de esa cosa llamada Derecho Comunitario, pero es especialmente relevante porque está muy conectado con las sesiones que hemos realizado de los talleres de Derecho de la Unión Europea, que también están en parte de esas sesiones, desde luego también han tenido que ver con cuestiones de derecho de la competencia, que evidentemente pues esto, la norma comunitaria y el derecho mercantil, pues no hay otra cosa porque es lo mismo, evidentemente, ¿no? Ya sabéis que, bueno, el agradecimiento sistemático que tenemos que hacer pues a don Alberto Reventún siempre a los micros, a Ángel Alonso Gavito, a Chema Comas, que seguro que está por aquí detrás de Derecho Práctico, a nuestros patrocinadores habituales, a Nueva Autosanitaria, a la Mutualidad General de la Abogacía. A ellos siempre el agradecimiento y por ellos también podemos seguir y continuar montando pues, todas las sesiones de formación que semana tras semana vamos realizando. Tengo que presentar al ponente, porque si no, esto sería algo terrorífico. Y la verdad que el hecho de contar con un profesor universitario, un colega, como suelen decir en el argot universitario, pues siempre es un placer, ¿no? Alberto Eugenio es profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga, es vicerrector adjunto, ya lo ha sido 2 veces, eso quiere decir que le gusta mucho la feria de la gestión, evidentemente. Luego, además, Alberto ha sido coordinador de parte del máster de Derecho de la Competencia y en la Carlos III, esa extraordinaria universidad de la cual yo salí, seguro que con profesores como Luciano Parejo y compañía, tipos extraordinarios. Además conoce el Max Planck y luego en este argot universitario además es un bolonio, lo cual significa que Eugenio es un tipo realmente excelente, no solamente en lo personal, sino también en lo académico y lo profesional. La verdad que, Eugenio, muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos contar contigo en estas sesiones de formación, estos talleres SAJA, hoy en particular en esta materia sobre competencia, que es tan extraordinario, tan específico, pero tan importante y relevante en el mundo jurídico. Así que, Eugenio, muchísimas gracias por tu presencia, por tu magisterio ahora a continuación y que contamos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Gabriel, perdona. Nada, quiero agradeceros en primer lugar a la Asociación de Abogados Jóvenes por un segundo que voy a ver cómo puedo mostrar la pantalla, que ha funcionado siempre bien y ahora es cuando está fallando. A ver, un segundo. Me salta error. Seguro No que sé qué le Alberto nos ha pasa. hecho Ah, una... vale, ya. Ahora. Vale, perfecto. Sí, es que la torpeza, aunque por mucho que la hayamos ensayado, siempre el fallo va a estar, ¿no? Nada, vuelvo a mis agradecimientos a la Asociación de Abogados Jóvenes por haberme invitado a compartir con vosotros esta sesión, que me hace especial ilusión por poder compartir un poco mi ámbito de pasión, ¿no? Que es el derecho de la competencia, y además ilustraros con una materia, con el derecho de la competencia y sobre todo con la última reforma, que además es novedad, no, más que novedad, porque como vamos a ver en un segundito, la reforma de la ley se aprobó la semana pasada, por lo que es un tema de bastante actualidad y simplemente voy a dar unas cuantas pinceladas generales sobre la reforma, porque es una reforma además que se ha introducido en una ley generalista, ¿no? La típica ley ómnibus que ha hecho un poco de coche escoba, que ha recogido todas las cosas que había que transponer al ordenamiento español, y nos vamos a centrar en un instrumento que todavía no se ha introducido con esta reforma, pero que está pendiente de la siguiente reforma en la Ley de Defensa de la Competencia española. Por eso he titulado, me gustaría subtitular mi taller o esta presentación que vamos a compartir como lo que pudo ser, lo que es y lo que será. Porque en realidad estamos ante una reforma que puede ser controvertida, en el sentido de que había grandes expectativas en ella, de que iba a modernizar mucho el derecho español de la competencia. Se hizo un borrador de reforma que se dio a conocer en julio del pasado año,
era un borrador bastante ambicioso, pero finalmente se ha abandonado y en el fondo nos hemos quedado con una reforma de mínimos. ¿De dónde viene todo esto? Pues bien, la necesidad de reformar la Ley de Defensa de la Competencia, que como saben es del año 2007, viene como casi todo el derecho industrial y el derecho de la competencia a la zaga de la normativa comunitaria. El derecho de la competencia, más que derecho nacional, es un derecho europeo. Toda nuestra normativa, aunque tengamos alguna singularidad propia de nuestro carácter latino, viene todo de normativa comunitaria y en particular la necesidad de reformar ahora la Ley de Defensa de la Competencia nace de la directiva comunitaria, la directiva que nos vamos a referir a ella como la directiva ECN+, que es la directiva 2019-1 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre del 2018 y se subtitula Encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. Como digo, preparando, porque en realidad, como hemos visto, la directiva es del año 2018, aunque se publicó a finales del 2018, veníamos trabajando en ella desde hace ya un par de años y se presentó por el Ministerio el 31 de julio del pasado año un borrador de anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Defensa de la Competencia. Se trata de un borrador de anteproyecto que tiene sus luces y sus sombras. Hay aspectos en los que estoy muy de acuerdo con el borrador de anteproyecto, algunos en los que discrepo un poco, pero en cualquier caso se trataba de un borrador de anteproyecto bastante ambicioso. ¿Por qué? Porque aprovechaba la ocasión de la necesidad de transponer la directiva ECN+, para modificar en sustancia o meterse con algunos aspectos importantes de la Ley de Defensa de la Competencia que había que actualizar. De hecho, una reforma que modificaba 34 artículos, además incluía una transitoria, una derogatoria y 4 disposiciones finales. O sea que era una propuesta de bastante calado. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? La reforma que se ha articulado. Que la directiva se tenía que haber traspuesto en febrero del 2021. Estamos en mayo de 2021. 3 meses de retraso. La Comisión Europea no está siendo especialmente tolerante, pese a que concedió un poco de margen con el tema de la pandemia para la transposición de la directiva y ya estábamos fuera de tiempo y como nos enfrentábamos a la imposición de sanciones por parte de la Comisión Europea, que veremos a ver si nos las ponen o no nos las ponen finalmente, el Gobierno ha decidido aprobar un Real Decreto Ley la semana pasada precisamente, el Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril, y como digo, es un Real Decreto omnicomprensivo, una ley ómnibus, en la que, aprovechando que hay que transponer directivas para que no nos multen, y de hecho ese es el sentido, me ha resultado bastante curioso, porque hay varias páginas de la exposición de motivos de la ley que se refieren específicamente a eso, que este Real Decreto Ley se aprueba para evitar la multa, pues bien, se afectan a muchas normativas. Es un Real Decreto Ley de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de competencia, que es la que a nosotros nos afecta y en lo que nos vamos a centrar, pero también se aborda la prevención de blanqueo de capitales, entidades de créditos, telecos, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales e incluso se afecta al texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidor y Usuario. O sea, una ley que afecta a demasiado. Centrándonos en los aspectos que nos interesan, en los aspectos de defensa de la competencia, ¿cuál era la motivación de esta directiva y qué es lo que se pretende hacer con ella? ¿O por qué aprueba o por qué promueve la Comisión Europea y el Parlamento esta directiva ECN+? Pues bien, en primer lugar, porque si estamos en un mercado único, como es el mercado europeo, es necesario que las normas de competencia funcionen en todo el territorio de la Unión Europea, en todo el mercado único, y que los distintos Estados miembros, y en concreto sus autoridades nacionales de competencia, en el caso español, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, tengan las mismas herramientas para aplicar las normas de competencia. Es decir, de poco nos vale que tengamos una normativa armonizada sustantiva sobre derecho de la competencia si luego el poder efectivo que tienen las autoridades nacionales de competencia es distinto de un país a otro. Pongo un ejemplo para que quede un poco más claro. Por ejemplo, había o hay todavía, si no han traspuesto bien la directiva, países de la Unión Europea, sobre todo de las últimas incorporaciones,
que sus autoridades de competencia tenían pocas facultades para inspeccionar los locales de las empresas en caso de infracciones del derecho de la competencia o que disponían de pocos medios materiales. Además, se trataba en determinados países de autoridades poco independientes, en las que la autoridad de competencia está muy dominada por el gobierno o por los entes políticos y, por tanto, hay que fomentar que todas las autoridades nacionales tengan unas herramientas comunes o que más o menos no hay una gran disparidad en el modo en el que se aplica la normativa de competencia en los distintos Estados miembros. Si hay disparidad, o sea, si no se promueve esta uniformidad, lo que acaba sucediendo es que una misma infracción cometida en España o analizada por la Autoridad Nacional Española puede ser sancionada, mientras que la misma infracción cometida en Hungría, la autoridad húngara de competencia no la sancione porque no dispone de los medios para perseguirla, para detectarla o para sancionarla. Por tanto, es necesario en primer lugar que las distintas autoridades de competencia tengan los mismos medios, las mismas herramientas para aplicar la normativa. También se hace necesario mejorar la comunicación entre las autoridades de competencia y para eso se refuerzan los instrumentos de asistencia mutua. Por ejemplo, si una infracción del derecho de la competencia se ha cometido en España, pero una de las empresas tiene una sede importante o una sede social en Francia, que la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia Española pueda recabar la ayuda de la Autoridad Francesa de la Competencia para conseguir la información o las pruebas que precise para constatar esa infracción y, por tanto, sancionar la infracción en particular. Y, finalmente, el leitmotiv último de esta directiva es garantizar que las autoridades nacionales de la competencia sean independientes y dispongan de recursos y facultades suficientes para aplicar la normativa e imponer multas ante eventuales infracciones que se produzcan. Claro, si miramos simplemente la directiva ECN+, en realidad, y miramos la normativa que tenemos en España, son pocas las cosas que teníamos que reformar partiendo de las exigencias de la directiva. Es decir, la directiva persigue estos objetivos y si consideramos cómo estaba dispuesta nuestra Ley de Defensa de la Competencia del año 2007 antes de la reforma, pues nos damos cuenta que prácticamente un 70-75% de la directiva ya estaba cumplida y no era necesario llevar a cabo ninguna reforma. En muchos de los artículos de la directiva ya los teníamos incorporados y no era necesario modificarla. Sin embargo, la directiva sí nos obliga a hacer algunos pequeños retoques tanto de la Ley de Defensa de la Competencia del año 2007 como de la Ley 3/2013, que es por la que se crea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ya sabéis que es el resultado de fusionar la antigua Comisión Nacional de la Competencia y los reguladores sectoriales. La Comisión Nacional de la Energía, la del sector de telecomunicaciones, sector postal, audiovisual, Consejo Audiovisual, etcétera. También se tiene que afectar y se tiene que reformar el reglamento de defensa de la competencia. Evidentemente, si tocamos la ley, pues puede ser que afecte o afecta especialmente también a su desarrollo reglamentario, aunque esta reforma que estamos comentando de la semana pasada todavía no se ha metido en las disposiciones reglamentarias. Yo creo que se va a esperar a hacer la reforma en profundidad que tiene que venir todavía de la Ley de Defensa de la Competencia para después tocar el reglamento y luego el Real Decreto 2295 del año 2004 sobre la aplicación en España de las normas comunitarias de competencia, que también requiere una cierta afectación por lo que respecta a las relaciones con otros estados. Por tanto, a partir de ahora vamos a diferenciar en la exposición dos aspectos o dos mitades. En esta primera mitad vamos a ver qué aspectos ha sido necesario reformar de nuestra Ley de Defensa de la Competencia porque nos lo exigía la directiva ECN+ y no estaba en nuestra normativa. Vamos a ver que son pequeñas cositas de detalle, alguna cosa un poco más interesante, pero que no es todo. Y en una segunda parte, que quizás es la más interesante por el calado que tiene, vamos a ver aquellos aspectos que se pretendía reformar en nuestra Ley de Defensa de la Competencia, que no lo exigía la directiva ECN+, y que entiendo que para darle una mejor cobertura o para poder analizar mejor las implicaciones de la reforma se va a dejar para un momento posterior. Como digo, ya se publicó en julio del año pasado un borrador de anteproyecto de reforma en la que se incluyen estas medidas, pero por ahora la mitad de ese borrador de anteproyecto ha quedado aparcado
y espero que se retome pronto y que haya una reforma sustancial de la Ley de Defensa de la Competencia en los próximos años. ¿Qué aspectos se han modificado porque nos lo exige la normativa y se han incluido en esta ley de 27 de abril? Pues en primer lugar, como ya he mencionado, la necesidad de fomentar los canales de asistencia mutua o de cooperación mutua entre nuestra Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y las autoridades nacionales de competencia de otros Estados miembros de la Unión Europea, tanto de la CNMC con otras autoridades nacionales de competencia como de la CNMC con la Comisión Europea. La relación CNMC-Comisión Europea estaba ya más o menos bien establecida y en lo que hemos tenido que profundizar un poco más es en la forma en que nuestra autoridad de competencia puede colaborar en los procedimientos con otras autoridades nacionales de competencia y viceversa, cómo pueden otras autoridades nacionales de competencia colaborar en las inspecciones, en recabar información, en las notificaciones también de los expedientes que esté tramitando la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. En segundo lugar, el segundo objeto de reforma de esta ley, reforzar la red europea de competencia, que normalmente se conoce como ECN. De hecho, ECN, la European Competition Network, es el modo en el que se llama la directiva. La directiva, en el fondo, lo que fomenta es que esta red de autoridades europeas de competencia se vea reforzada y que establezcan unos buenos mecanismos de cooperación. La siguiente medida que se introduce es la interrupción de la prescripción de las sanciones y de las infracciones en el caso de que se haya iniciado un expediente en cualquier otra autoridad de competencia de otro Estado o por la Comisión Europea o, como veremos en la reforma que se ha quedado aparcada, por iniciación de negociaciones para una tramitación voluntaria del expediente con los infractores. Luego están las tres cuestiones siguientes que tienen un poco más de calado, son un poco más sustantivas, son menos administrativas y quizás requieren un poco más de interés. En primer lugar, se dota de más poder a la autoridad de competencia, a la Comisión Nacional de Mercado y de la Competencia, para llevar a cabo las inspecciones. Es decir, se veía que aunque teníamos una autoridad de competencia que podíamos llamar fuerte o relativamente fuerte, si lo comparamos con las potestades que tienen las autoridades de otros Estados miembros, sí se podía mejorar. Y de hecho se han reforzado los deberes de información que tiene cualquier particular y cualquier administración pública en el caso de que haya habido una infracción y que puedan ofrecernos información o aportar datos y pruebas. Hay un mayor deber de colaboración de cualquier sujeto para esclarecer el contenido de las infracciones y sobre todo se moderniza, más que profundizar, se moderniza las facultades de inspección que tiene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. A modo de ejemplo, hasta esta reforma de la semana pasada, la autoridad de competencia tenía facultad para entrar en el domicilio o en la sede social de cualquier empresa, hacer registros e inspecciones en toda profundidad, pero no quedaba muy claro si tenía también derecho a acceder a la documentación que tuvieran la empresa subida en la nube. Teníamos derecho, o la comisión podía acceder a los documentos en papel, podía acceder a los archivos, podía acceder a los AZs de la empresa, pero quedaba la duda, podía acceder a los pendrive, pero quedaba la duda de si la información que estaba en la nube, que no estaba en un soporte físico, podía ser objeto de inspección y de utilización, porque en el fondo cada vez es un medio que utilizamos todos más y ahí es donde se pueden encontrar indicios de infracción. E igualmente se profundiza mucho, o se introduce y se profundiza en la facultad de realizar entrevistas, tanto con los directivos de las empresas afectadas, como con trabajadores o como con cualquier persona que pueda tener un conocimiento de la infracción. Se profundiza también un poco, aunque no cambia sustancialmente el régimen sancionador, sí que se especifica un poco en la cuantía de las multas y el modo en el que se determinan. Por ejemplo, el límite máximo que tienen las multas se mantiene en un 10%, pero se especifica ahora, que antes no estaba del todo claro, que se refiere a un 10% del volumen de negocios total mundial, y la palabra mundial no aparecía en la normativa anterior y era importantísima para determinar el importe máximo de la sanción. También se regulan las multas como coercitivas, como sobre una base de un porcentaje, en lugar de establecerse un tanto alzado, que era lo que se establecía anteriormente, y hay ciertos ajustes del programa de clemencia que, como es un tema interesante, vamos a abordar un poco más adelante con algo más de profundidad.
Y finalmente, y este tema también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, se establece un sistema de priorización de denuncia. El sistema de priorización de denuncias, desde el momento en el que se planteó la necesidad de reformar la Ley de Defensa de la Competencia, siempre ha sido un aspecto prioritario, un tema prioritario que quería tratar la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia. ¿Por qué? Porque el procedimiento que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, como sabéis, es un procedimiento administrativo sancionador normal, que como cualquier procedimiento administrativo sancionador puede iniciar de oficio o por denuncia. Están legitimados para iniciar el procedimiento por denuncia cualquier persona física o jurídica que tenga conocimiento de la infracción, esté interesada o no en que se persiga. Y la Dirección de Competencia, que es dentro de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, la sección o el órgano que instruye el expediente, tiene que incoarlo cuando se observen indicios racionales de infracción. Por tanto, hasta ahora, hasta esta reforma que introduce el apartado 4 de este artículo 49, solamente se podían archivar las denuncias cuando se considerase que no hay indicios de infracción. De este modo, hasta esta reforma, si un particular presentaba una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, la única forma que tenía la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia de no entrar a analizar ese asunto era realizando cuanto menos una inspección inicial o una investigación inicial y determinar que no hay indicios de infracción y, por tanto, algo que justifique el archivo. ¿Qué ocurre? Que como ocurre en todas las administraciones públicas, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia no es una excepción, tiene recursos limitados, tiene tiempo limitado, tiene un personal limitado y las infracciones del derecho de la competencia son potencialmente muy numerosas. Y claro, si tenemos una serie de recursos limitados y un personal limitado para investigar las distintas infracciones que se pueden cometer, es necesario que prioricemos, que establezcamos un cierto orden de prioridad, porque no podemos abordar, o la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia no puede abordar todos los asuntos a los que se podría enfrentar. Por tanto, se introduce, siguiendo los parámetros de la directiva SCN Plus y siguiendo lo que ya venían haciendo otros Estados miembros de la Unión Europea, la posibilidad de priorizar los asuntos. Así se dice ahora que en caso de denuncia, la Dirección de Competencia podrá acordar no iniciar actuaciones por considerar que la investigación de los hechos que se contemplan en la misma no constituye una prioridad. Es decir, si se entiende que un asunto que se ha denunciado no es prioritaria su investigación porque hay otros casos más importantes, de más sustancias, con mayor impacto en la economía, con mayor impacto sobre los mercados, pues se puede decidir el archivo de esa denuncia a un momento posterior o incluso no abrir nunca el expediente. Cuando la Dirección de Competencia decida que un determinado asunto no es una prioridad para la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, se lo tiene que comunicar al Consejo de la CNMC y el Consejo decidirá si mantiene ese archivo o si se opone motivadamente y, por tanto, indica a la Dirección de Competencia que tiene que incoar ese expediente. Y además este artículo 49 nos establece una serie de casos o da un listado de en qué momento se puede considerar que determinadas denuncias no son prioritarias. Se trata de una norma que a mi juicio es bastante conveniente, o sea que es bastante acertada. El problema que tiene es que quizá los tres apartados de este artículo 49 son bastante amplios o bastante indefinidos. En el fondo estamos ante conceptos jurídicos muy indeterminados, como no puede ser de otro modo. Y claro, en el fondo, simplemente si preguntamos qué asuntos puede priorizar la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, pues los que quiera priorizar. Porque nos dice, por ejemplo, que se podrán considerar no prioritarias las denuncias que se aporten escasos elementos de prueba o indicios débiles, siendo reducida la probabilidad de que la Dirección de Competencia, dedicando recursos a ello, pueda probar la conducta ilícita. O, por ejemplo, cuando se refiera la denuncia a conductas ilícitas cuyo alcance potencial sea limitado o cuando el daño potencial que hayan producido esas conductas sean reducidos en los mercados de factores productivos, bienes o servicios, o bien cuando haya otros instrumentos legales para preservar y promover la competencia haciendo un uso más eficiente de los recursos de la CNMC. En el fondo, con este último apartado,
lo que se está haciendo un poco es un guiño o un trasvase, un bypass hacia la aplicación privada del derecho de la competencia y decir que en aquellos casos en los que podamos o en los que el damnificado puede ir directamente a un juez de lo mercantil promoviendo una acción por daño, una acción privada del derecho de la competencia para declarar la nulidad del acuerdo o lo que sea, pues que se vaya a la aplicación privada y dejen a la aplicación pública o los recursos limitados de la CNMC para otros asuntos. Además de estos motivos, siempre la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, cada año, cada 2 años, fija unas prioridades, unos asuntos que va a considerar prioritarios, unos mercados cuya inspección va a considerar prioritarios, por ejemplo, el sector eléctrico o el sector de los hidrocarburos o ahora mismo los mercados digitales, ¿no? Que son los aspectos que se tienen un poco en el punto de mira. E igualmente, el gobierno tiene facultades de dirección de la política económica y, por tanto, puede decidir qué asuntos o qué temas general o qué sectores económicos tienen que o merecen una inspección prioritaria. Otro asunto que se modifica o que se precisa un poco son las medidas cautelares, que aparecían ya reguladas, pero ahora se especifica que serán motivadas, serán proporcionadas, estarán limitadas en el tiempo y, sobre todo, que no podrán, las medidas cautelares en los procedimientos de competencia, adoptarse cuando puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. Además de ello, cuando se adopten medidas cautelares, se tendrá que comunicar a la red europea de competencia que se han utilizado. ¿Por qué todas estas cautelas? Porque a diferencia de lo que puede ocurrir en otros ámbitos jurídicos, imponer mientras se está tramitando un procedimiento, mientras se está tramitando un expediente, una serie de medidas cautelares que perjudique la posición de la empresa presuntamente infractora en el mercado, pues puede suponer que si posteriormente no se constata la existencia de la infracción, le hayamos hecho un flaco favor y que la situemos en una posición de mercado bastante perjudicial o que hayamos dañado su posición en el mercado o que hayamos conseguido que sus rivales sean más competitivos y tengan una mayor cuota de mercado. Como digo, otro de los temas interesantes que se ha modificado es el régimen de clemencia. No sé si todo el público está familiarizado con el régimen de clemencia o el programa de clemencia. Voy a explicar básicamente en qué consiste. El programa de clemencia es el premio al chivato que se da en los casos de cártel. Los cárteles son la infracción más grave del derecho de la competencia, de acuerdos secretos, normalmente de fijación de precios, de distribución de mercado, que acuerdan las distintas empresas para producir un efecto anticompetitivo. Y lo difícil de los cárteles, o lo más preocupante de los cárteles, es que como son acuerdos secretos, para la autoridad de competencia es muy difícil descubrirlo y va a ser muy complicado tener alguna prueba de que en un determinado mercado se ha producido un cártel y que el comportamiento de las empresas responde a un cártel. ¿Vale? Por ejemplo, varias compañías de teléfonos móviles, de compañías telefónicas, se ponen de acuerdo en fijar el precio de sus facturas en una determinada horquilla. Pues bien, esa es una conducta anticompetitiva. ¿Y de qué modo puede conocer la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia esa conducta o esa infracción? Pues si hace una inspección y consigue los medios de prueba que permitan sustanciar esa investigación y constatar que ha habido ese acuerdo anticompetitivo, pues ya lo tenemos. Pero conseguir esas pruebas va a ser normalmente muy difícil. Y para conseguirlo, para promoverlo, se promueve la política de clemencia, que consiste en decirle a los miembros del acuerdo anticompetitivo que el primero de ellos que vaya a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia y confiese y aporte prueba de la existencia de un acuerdo ilícito, pues esa persona, esa empresa, la primera que vaya a confesar a la Comisión Nacional de la Competencia y aporte prueba, quedará exonerada de multa y queda, por tanto, libre de cualquier sanción o de la mayor parte de las sanciones y el resto de competidores que formaron parte de ese acuerdo sí tienen que hacer frente a la sanción. Con esto producimos el doble efecto favorable para la empresa que confiesa, que ella misma se ve librada de la sanción y al mismo tiempo ve cómo sus rivales en el mercado se perjudican porque ellos iban a tener que hacer frente al importe de la multa. Pues bien, la política de clemencia tiene distintos beneficios. Como he dicho, el primero que acude a la autoridad tiene una exoneración de la multa.
El segundo que acude, si ya alguien ha confesado, pero yo acudo también a la comisión, confieso también y aporto pruebas también necesarias o doy una información que la comisión no tenía, pues el segundo puede recibir una reducción del importe de la sanción de entre el 30 y de entre el 40 y el 50%, el tercero del 20 al 40% y el cuarto y siguiente puede conseguir una reducción del importe de la sanción hasta un 20%. Claro, así se premia que confiesen. Pues bien, como consecuencia de la transposición de la directiva SCN+, se han metido una modificación, una pequeña modificación de este régimen de clemencia. Por un lado, se relaciona la clemencia con la prohibición a contratar con la administración establecida por la ley de contrato del sector público. Hasta ahora, si se había producido un cártel, que es bastante normal, ¿no? Un cártel en la contratación con la administración pública, por ejemplo, cuando las empresas licitadoras en una licitación pública se ponen de acuerdo para establecer un precio de licitación o para repartirse, por ejemplo, los contratos, el primer contrato para ti, el segundo para mí, etcétera. Pues bien, en ese tipo de conductas, la Ley de Defensa de la Competencia prevé que, además de la fijación de multa, se le imponga la prohibición de contratar con la administración para determinados años. Pues bien, se reforma la Ley de Defensa de la Competencia para decir que la empresa que haya obtenido clemencia y que, por tanto, haya obtenido la inmunidad en estos casos, se va a librar no solo de la multa, sino también se va a librar de la prohibición de contratar con la administración. Eso para la primera, y para la segunda, tercera y cuarta y sucesiva que pidan clemencia y que se les dé, se les podrá también dar este beneficio. No es obligatorio para la segunda y posteriores beneficiarios de clemencia, pero sí es una posibilidad. Luego, el segundo elemento que se introduce en el régimen de clemencia es la fijación de un marcador. El marcador, en el fondo, es decir, que si yo voy a confesar la existencia de una infracción y a aportarle pruebas a la comisión, desde el momento en el que yo contacto con la comisión se me considere el orden que me corresponde. Por ejemplo, si he sido el primero, que se me considere ya el primero, se me marque como el primero, con independencia de que en ese momento haya dado todas las pruebas que tenga que aportar o que las aporte en un momento un poco posterior, porque no siempre es posible disponer de todas las pruebas de una forma rápida. Y finalmente se aclara también qué ocurre en aquellos casos en los que durante un procedimiento de clemencia o mientras estamos aportándole pruebas o colaborando con la comisión, aportamos pruebas que hacen que la comisión pueda imponer una multa mayor. Es decir, que se descubra que la infracción tenía un alcance superior y, por tanto, que se pueda aumentar el importe de la multa. Pues bien, si nosotros somos los que hemos aportado pruebas que hacen ver a la comisión y le permiten constatar que la sanción era más grave, pues ese aumento de la multa potencial no nos va a afectar a nosotros y podrá afectar a los demás infractores, pero no a nosotros, que somos los que hemos colaborado y los que hemos aportado esa información. ¿Qué es lo que se ha quedado en el tintero? Es decir, ¿qué es lo que no se ha metido en la reforma de la semana pasada y que sí estaba en el proyecto de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia y que espero que en los próximos, esperemos que meses, no más allá de meses, se incorpore en la Ley de Defensa de la Competencia? Pues hay una revisión de los umbrales de notificación en los procedimientos de control de concentraciones. Como sabéis, cuando se hace una concentración de cualquier modo, ya sea mediante una fusión, mediante la creación de una joint venture, empresas en participación o cualquier forma, hay unos umbrales mínimos por los cuales, a partir de los cuales se tiene que notificar la operación a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Pues bien, esos límites se modifican. También se revisan los plazos máximos de resolución de procedimientos que tiene la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Hasta ahora hay un plazo de prescripción, un plazo de resolución del procedimiento de 18 meses, que se amplía a 24. Esto yo creo que es bastante acertado porque exasperantemente son relativamente frecuentes, o hay unos cuantos casos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que han sido anulados por caducidad del expediente, es decir, por haber superado los 18 meses de tramitación. También se amplían determinados plazos internos que benefician a los interesados, es decir, normalmente a los presuntos infractores. Por ejemplo, se les da un mes en lugar de 15 días para contestar al pliego de concreción de hechos, se les da también un mes en lugar de 15 días para formular alegaciones ante una imputación de cargo, etcétera.
Igualmente, se prevé la suspensión de los plazos de prescripción en el caso de que se inicie una negociación para la terminación convencional, un procedimiento de transacción, etcétera. Se fomenta que se comunique a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia operaciones de concentración que tengas que conocer de ella a otro Estado miembro o la Comisión Europea. Se eliminan ciertos trámites internos que se considera que no tienen mucha sustancia o que no eran garantistas. Por ejemplo, la Dirección de Competencia tenía que elevar o tiene todavía que elevar un informe propuesta al Consejo de la CNMC antes de que el Consejo de la CNMC dicte su resolución. Pues bien, se entiende que esto es un trámite superfluo que se puede evitar, o el informe previo de la Dirección de Vigilancia por incumplimiento de una resolución que también se considera que se puede obviar. Luego tenemos que se introduce o se propone la introducción de un procedimiento de transacción, que como es el tema que a mí me resulta más bonito y más interesante, lo vamos a ver con bastante más detalle. También me he dedicado a él en los últimos años y es un tema que a mí personalmente me apasiona. Lo vamos a ver ahora un poco más con detalle a qué se refiere. Y finalmente se preveía en la reforma, que no ha llegado a ser y que esperemos que algún día sea, que las medidas cautelares se puedan adoptar no solamente en los procedimientos de infracción, es decir, en los acuerdos anticompetitivos y las conductas de abuso de posición de dominio y los casos del artículo 3, pues que no solamente se pueda referir a esos asuntos, sino ante cualquier procedimiento, también, por ejemplo, para control de concentraciones. Y como digo, ahora vamos a centrarnos, después de esta supervisión general de en qué ha consistido la reforma, en qué podía haber consistido y en qué podrá consistir, vamos a centrarnos en un instrumento que, como digo, se ha esbozado en la propuesta en el borrador de anteproyecto que se publicó en julio del año pasado, que por las prisas con las que hemos tenido que aprobar la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia para transponer la directiva, no se ha podido incluir y que espero que sí se acabe regulando en los próximos meses, que es el procedimiento de transacción. El procedimiento de transacción, o la primera dificultad que tenemos para hablar de la transacción, es identificar a qué nos estamos refiriendo, porque la transacción es un instrumento que utilizan ya muchos países en Europa y en el resto del mundo. Incluso la Comisión Europea tiene también un procedimiento de transacción para los asuntos de defensa de la competencia que tramita ella. En España no lo teníamos, y lo curioso o lo interesante es que hay importantes divergencias entre los modelos que adoptan unos países y los que adoptan otros. Por tanto, de cara a definir qué es un procedimiento de transacción, tenemos que considerar eso, que va a ser una cosa u otra en función de cómo lo haya diseñado cada Estado. En cualquier caso, sí hay una serie de elementos comunes, que es lo que nos permite dar un cierto concepto o hacernos una pequeña idea de a qué nos estamos refiriendo. Pues bien, la transacción es una especie de procedimiento dentro del procedimiento administrativo sancionador de defensa de la competencia, por el cual los presuntos infractores deciden cooperar con la autoridad de competencia y esta cooperación se manifiesta en una confesión de los hechos. Es decir, los presuntos infractores reconocen la responsabilidad por la infracción que se les está imputando, o deciden no contestar los hechos, es decir, no oponerse a la imputación que se les presenta. Y a cambio de ello van a obtener una reducción de la sanción que potencialmente les puede imponer la autoridad de competencia. En el caso de Europa o de la mayor parte de los países de Europa, se les va a reducir la multa pecuniaria que impone la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia o la Comisión Europea, pero en otros sistemas, como por ejemplo en el de Estados Unidos, en el que, como sabéis, el derecho de la competencia, el derecho antitrust, es una parte del derecho penal o tiene una base criminal. Pues bien, en el caso de sistemas como el estadounidense, se puede reducir la pena de prisión que se imponga a los directivos que han cometido una infracción del derecho de la competencia. ¿Qué se consigue con todo esto? Pues tramitar el expediente de una forma negociada o con una cierta cooperación por parte de los infractores, y se agiliza mucho el expediente, porque si en el momento que le hacemos una imputación de los cargos a los presuntos infractores confiesan o admiten la responsabilidad que tienen en esos cargos o deciden no oponerse a la imputación de hechos que ha hecho la autoridad, pues bien, con eso ya tenemos prácticamente toda la instrucción lista. No es necesario hacer una investigación tan profunda o una instrucción tan profunda del expediente, y podemos directamente pasar a la fase de resolución
y a la imposición de la sanción. Se ahorra mucho tiempo, se ahorran muchos recursos que ya no se tienen que destinar a la investigación del asunto y se liberan esos recursos para poder investigar otras infracciones. Aumenta también con ello la posibilidad de que otras infracciones sean investigadas. ¿Qué características generales tiene este procedimiento? Pues en primer lugar, y sobre todo, y esto es importantísimo destacarlo, que se trata de un procedimiento voluntario, es decir, suponen la renuncia, en el fondo, del derecho a no confesarse culpable que tienen los imputados, en este caso los presuntos infractores, y por tanto tiene que ser voluntario para las partes. Solamente si el presunto infractor quiere, podrá acogerse al procedimiento de transacción. Si una parte no quiere transigir, pues no transigirá y el procedimiento se cerrará por la vía adversarial ordinaria. Y si bien es voluntario para las partes, la autoridad de competencia puede optar por esta vía si quiere sí y si no quiere no. Es decir, que imaginaros un supuesto, un caso de cártel en el que los infractores quieren confesar la existencia de la infracción y participar en un procedimiento de transacción, pero la autoridad de competencia dice que para ese expediente no le interesa negociar, sentarse a negociar. Pues bien, si la autoridad no quiere negociar, no es necesario, o sea, no se tramitará por esta vía. No hay, por tanto, un derecho a la transacción. Los presuntos infractores no pueden, no tienen un derecho realmente a exigir que se tramite por esta vía y obtener el beneficio de la reducción de la sanción. Luego, otra característica importante es el contenido de la transacción, que como mínimo tiene que suponer lo que en terminología latina se le llama el nolo contendere, es decir, negarse a contestar o negarse a oponerse a los cargos que se me imputen. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los estados, sobre todo en Europa, todos los países europeos y la Comisión Europea, no les basta eso. Y en Europa lo que exigimos es una admisión de la culpabilidad. Mientras que en otros sistemas, como el de Estados Unidos o el de Australia, por ejemplo, permiten condenar o sancionar a un infractor simplemente si no se opone a los hechos. Pues bien, ahí depende un poco de cómo esté configurado el sistema. En todo caso, como estamos viendo, la transacción supone la renuncia a ciertos derechos procesales, no solamente porque conlleve la renuncia al derecho a no declararse culpable, sino que también vamos a renunciar a determinadas partes del procedimiento, por ejemplo, el acceso a la documentación o, en el caso de la Comisión Europea, a la traducción de documentos, etcétera. Tiene que ser un procedimiento siempre transparente, predecible y cierto, o sea, que sepamos perfectamente cuál va a ser el resultado de nuestra actuación. Hay una serie de garantías que cada estado la configura un poco como quiere, ¿no? Suele ser una negociación o tiene que ser una negociación confidencial que se puede articular por escrito u oralmente. Se prefiere que se negocie la confesión con las partes oralmente, aunque se deje un acta o algún tipo de constancia en el expediente. Se tiene que hacer ante la autoridad y el contenido final tiene que ser público. Es decir, que si estamos en un procedimiento de transacción, el procedimiento de transacción tiene que acabar siempre con una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en la que se constate la existencia de la infracción, se diga en qué ha consistido la infracción y se le imponga la sanción. El resultado que obtienen las partes es que van a conseguir una reducción de la sanción o condena, ahora vamos a ver en qué porcentaje, y además que se entienda que esa infracción ya es cosa juzgada y de este modo, por el principio de no bis in idem, no se puede abrir un nuevo expediente sobre la misma conducta. ¿Cuál es la base normativa de estos expedientes de transacción? Pues la base normativa la tenemos y se nos viene siempre a la cabeza, ¿no? Las películas americanas. En Estados Unidos, desde principios del siglo XX, existe un procedimiento, el de Plea-Bargain, que no es exclusivo del derecho antitrust, sino que es genérico para todos los procedimientos penales o que se ha extendido a cualquier tipo de causa penal en Estados Unidos. En Estados Unidos, la aplicación del derecho de la competencia tiene una base criminal, una base penal, la lleva el Department of Justice y el Department of Justice puede, ante cualquier infracción, sentarse a negociar con los presuntos infractores y proponerle una mejor salida del caso si confiesan. Lo típico de las películas, sobre todo en casos de asesinato y tal, cuando la fiscalía se sienta en la mesa con el infractor y le dice, mira, sabemos que has cometido la infracción,
Si aceptas y reconoces los hechos, en lugar de tener cadena perpetua, vas a tener solamente 15 años de prisión. Pues bien, esa es la base que tiene este procedimiento. Es la de negociar la confesión a cambio de un privilegio. En el caso de Estados Unidos, como vemos, la infracción, los cárteles, que es los casos en los que se aplica el plea bargain, tienen una sanción de una pena de prisión y, por tanto, lo que se consigue a través de esta negociación es evitar la prisión o reducir el tiempo de prisión. Además, esta diferencia que hay entre transacción y clemencia, el mecanismo que hemos visto antes, no existe en Estados Unidos y, por tanto, la única forma que hay de confesar y de negociar en Estados Unidos con el Department of Justice es por la vía del plea bargain. En España, ¿cuál es la base legal que tenemos? Pues en España, aunque no tengamos un procedimiento de transacción, sí es una vía que nos ofrece de forma genérica, aunque no especificada, y por tanto no podemos aplicarlo al procedimiento sancionador de competencia, en los artículos 84-86 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39/2015, que admite la terminación convencional o la terminación acordada de los expedientes a través de cualquier tipo de pacto, contrato o negocio, siempre que sea lícito y siempre que se reúna una serie de requisitos. Pues bien, estos artículos de la Ley 39/2015 serían la base legal genérica sobre la cual se construye específicamente el procedimiento de transacción para el derecho de la competencia. La directiva ECN+, la que hemos dicho que acabamos de transponer, no nos impone el deber de incluir un procedimiento de transacción en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí se refiere a la transacción en determinados ámbitos, ¿no? No nos obliga a tenerlo, pero para los países que lo tengan, sí les impone una serie de obligaciones o establece una serie de cortapisas. Pues bien, sí nos da una definición de qué se entiende por transacción. Y nos dice en el artículo 2, que es el típico artículo genérico de una directiva en el que se dan definiciones que se van a utilizar a lo largo de toda la norma, que una solicitud de transacción es toda declaración efectuada voluntariamente por una empresa o en su nombre a una autoridad de competencia en la que se reconozca, se renuncia a discutir su participación y su responsabilidad en una infracción de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento o del Derecho Nacional de Competencia y que haya sido elaborada específicamente para que la autoridad de competencia pueda aplicar un procedimiento simplificado o acelerado. Como digo, en Europa ya había o ya hay una cierta experiencia de tramitación de procedimientos de transacción. España quizá es de los pocos países que quedan por incluir un procedimiento de transacción. El primer país en Europa, siguiendo la estela de Estados Unidos, en incluir un procedimiento de transacción fue Francia, que ya en el año 2001 introdujo una procedure de non-contestation de grief, que la ha mantenido durante un tiempo y que en el año 2015 lo modificó y mutó un procedimiento de transacción en sí. Este procedure de non-contestación de griefs o de no oposición a los cargos era un procedimiento bastante singular y de hecho se diferencia bastante de una transacción normal. No creo que ahora competa entrar en detalle, pero es un procedimiento interesante el que introdujo Francia y que, como digo, fue el primer Estado europeo en incluir este procedimiento. A nivel de toda la Unión, la Comisión Europea no introdujo un procedimiento de transacción hasta el año 2008. A través del reglamento 622 del año 2008 se introduce un nuevo artículo 10 bis al reglamento 773 y a partir de ahí ya se dispone a nivel de procedimientos de la Comisión Europea de un procedimiento de transacción. Aquí en realidad se toma una reducción del 10%, es decir, que a las partes en un expediente de competencia que admitan o reconozcan su implicación en la infracción, se les va a reducir el importe de la sanción en un 10%. En Alemania, el Bundeskartellamt tiene también un procedimiento de transacción como atenuante desde el año 2006, los Países Bajos desde 2005, el Reino Unido quizás de los países europeos, bueno, perdonad la obviedad, de los antiguos países europeos y mantiene la norma, pero ya no forma parte de la Unión, que desde el año 2014 tiene un procedimiento de transacción muy bueno y de hecho es de los que mejor están funcionando. Y otros países de nuestro entorno, Portugal, Austria, Grecia, Hungría, tienen procedimientos de transacción y España no.
¿Qué ventajas acarrearía incluir en nuestro país, en España o en cualquier país que no tenga todavía, un procedimiento de transacción? Pues bien, se derivan ventajas para las dos partes, para la autoridad de competencia, para la CNMC y para las empresas por otro lado. La autoridad de competencia básicamente ahorra una gran cantidad de recursos, tanto en el tiempo que se tiene que invertir para tramitar los expedientes, como de personal que se tiene que dedicar a tramitarlo. Esta liberación de recursos al mismo tiempo nos va a permitir utilizarlo para investigar otras infracciones y, por tanto, vamos a poder sacar a la luz una mayor cantidad de infracciones y, por tanto, vamos a poder tener una autoridad de competencia más eficiente. Vamos a reducir los tiempos, vamos a poder obtener mayores evidencias para perseguir a los cartelistas que no transan, en el caso de que se pueda conseguir. Y al mismo tiempo, una vez que hemos confesado, puede ser que en la confesión que haga alguno de los cartelistas se ofrezcan información que nos permita detectar otras infracciones y, por tanto, conseguir un efecto redoble, ¿no? Un efecto de proyección del beneficio. Las empresas, evidentemente, obtienen unos beneficios claros de participar en este procedimiento. El más evidente es que se le va a reducir la sanción. Ya hemos dicho que la Comisión Europea prevé una reducción del 10% de la multa. Ahora vamos a ver que en España, o en la propuesta que se hizo para España, se preveía un 10 a un 15% en función de cuándo se haga. Otros países, como Francia, admiten hasta un 20% de reducción. O sea que el importe de reducción es un tema también interesante. También es cierto que las empresas que se acogen a la transacción ven cómo se limita el tiempo que tienen que dedicarle al procedimiento de sancionador, por tanto, ven cómo se disminuyen los tiempos y los recursos, ven cómo sus directivos se pueden concentrar mejor en la actividad de la empresa y no están distraídos por el expediente sancionador al que tienen que hacer frente, y al mismo tiempo y sobre todo, la transacción lo que les va a permitir a las empresas es sentarse con la comisión de competencia y negociar no solamente por el 10%, el 15% que se me vaya a dar de reducción, sino entrar a ver los hechos. Y en algún caso, sobre todo hay determinados expedientes de la Comisión Europea en los que se ha visto de una forma un poquito más clara, se le puede incluso convencer a la Comisión Europea o a la comisión correspondiente de que determinados casos no eran tan graves o determinadas partes de la conducta no eran tan graves como se preveía. También tiene una serie de inconvenientes importantísimos. El que más me preocupa a mí personalmente es el efecto contrario a la disuasión. Y es que del derecho de la competencia y sobre todo el modo en el que se aplica en determinados países como en España, se le critica mucho de que no es suficientemente disuasorio. ¿Por qué no es suficientemente disuasorio? Porque la sanción que se le impone a las empresas por una infracción no es suficientemente grande como para hacer o para evitar que cometan la infracción. Si además a la sanción que una empresa puede esperar por la infracción le reducimos un 10% por el hecho de que confiese, pues el estímulo para no cometer la infracción es mucho menor todavía y, por tanto, la disuasión disminuye todavía bastante más. En segundo lugar, o la segunda crítica que puede haber contra estos procedimientos, que pudiera ser incompatible, sobre todo dependiendo del modo en el que esté configurado, con ciertos derechos procesales en función de cómo se configure el expediente. Por lo general, si se configura de una forma correcta, como hace la Comisión Europea, como hace la autoridad británica, como se ha hecho en Francia, como hace en Alemania el Bundeskartellamt, no debería haber ningún problema de derechos de defensa. También otra crítica importante es que si nos sentamos a negociar con la autoridad, ya estamos contaminándola en cierta medida y, por tanto, si nosotros decimos a la autoridad que queremos sentarnos para llegar a una transacción, la autoridad ya va a sospechar que realmente somos infractores y, aunque no acabe teniendo una constancia clara de que hemos cometido la infracción, pues va a quedar contaminada. ¿Y qué significa esto? Que si nosotros nos retiramos del procedimiento, aunque no tenga pruebas, la autoridad ya sabe que la infracción se ha cometido y tendrá que buscar los medios de prueba, pero ya ha quedado contaminada su decisión. Al mismo tiempo hay una asimetría informativa, lo que sabe cada una de las partes, solamente la parte lo sabe, y aquí se hace un poco un juego de póker a ver quién es el que sabe más, si la comisión o los infractores. Y otra cuestión que a mí me preocupa personalmente es lo que podría ser la atrofia de la capacidad probatoria y argumentativa de la autoridad. Y es que si se generaliza la tramitación de los expedientes por la vía de la transacción, puede ser
que se llega a un momento en el que prácticamente el 80, el 90% de los expedientes que tramite una autoridad de competencia vayan por esta vía. ¿Qué ocurre con eso? Que el mecanismo que se tiene, el personal dedicado a la investigación, se vuelva cada vez más flojo, esté menos preparado, quede atrofiado y que cuando haya realmente que investigar casos que no vayan por la vía de la transacción, que no se pueda llegar a una decisión completamente sólida y rotunda. ¿Cuál es la propuesta que se ha hecho para regular las transacciones en España? Pues bien, como antecedentes de esta propuesta de reforma, ya hemos mencionado que el artículo 86 de la Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador, de la Ley de Procedimiento Administrativo, prevé la posibilidad de llegar a acuerdos con la Administración en el caso de expedientes sancionadores. Y esto ha dado lugar a que en determinados momentos haya habido una cierta confusión y que determinadas autoridades de competencia hayan visto que pueden utilizar este mecanismo, cuando en realidad lo único que pueden hacer hasta ahora, si no se modifica la ley, es una terminación convencional, que es un instrumento totalmente distinto. Hay dos resoluciones muy interesantes, son las dos del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, en el caso IRU y en el caso Asaltoac, en los que misteriosamente, y no sé cómo, y es una cuestión curiosa, el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia aplica un procedimiento de transacción o aplica una ventaja de la transacción a las empresas imputadas en estos expedientes, que no sé de dónde lo saca, y aplica una reducción de sanción. Como digo, en el borrador de anteproyecto, y se publicó en julio, de modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, se incluye una propuesta de modificación en lo que vendría a ser un nuevo artículo 50 bis de la Ley de Defensa de la Competencia. El contenido de este artículo, y ya con esto lo menciono por encima y termino para poder dar lugar un poco a debate. Pues este artículo nos dice que la Dirección de Competencia, el órgano de tramitación, puede, antes de que se cierre la instrucción, acordar el inicio de un procedimiento de transacción en expedientes incoados por prácticas restrictivas de la competencia prohibida, de conformidad con los artículos 1, 2 y 3. Aquí tenemos que hacer el primer inciso, la primera singularidad que tiene la propuesta española, y que yo soy bastante crítico con ella porque creo que no es acertada. Si se mantiene esta norma del artículo 50 bis como se proyectó en julio, se nos va a permitir acceder a un procedimiento de transacción ante las infracciones, ante cualquier infracción del derecho de la competencia, las previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia. Si recordáis, el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia hace referencia a los acuerdos anticompetitivos, a los acuerdos colusorios, entre ellos los cárteles. O sea, si nos hubiéramos restringido al artículo 1, todavía estaríamos en línea con lo que está haciendo la Comisión Europea y lo que hace la mayoría de países, pero también admite la transacción para los casos del artículo 2, que son conductas de abuso de posición de dominio. Y claro, las conductas de abuso de posición de dominio son conductas unilaterales, que solamente tenemos una empresa, y en las que es más difícil que una confesión vaya a darse. Pero bueno. Y los casos del artículo 3, que como sabemos son casos de falseamiento de la libre competencia por actos desleales. Bueno, en España parece que se va a configurar con este alcance amplio, que, como digo, desde mi punto de vista, siguiendo la estela de lo que hace la Comisión Europea, debería restringirse solamente para los casos de cártel, porque hay una serie de motivos importantes para no ampliarlo al abuso de posición de dominio ni a los actos de deslealtad. El procedimiento transaccional supone para las partes incoadas en un procedimiento sancionador de esta ley la posible reducción de la multa que pudiera imponerse por reconocer su responsabilidad en el ilícito. En el fondo, el contenido de la transacción es el mismo que ya hemos visto, una reducción de la sanción a cambio del reconocimiento de responsabilidad. El segundo apartado tiene también alguna cuestión interesante. Dice que las partes interesadas podrán informar por escrito verbalmente a la Dirección de Competencia antes de la incoación del expediente o una vez incoado el expediente su interés en iniciar las negociaciones con la finalidad de iniciar un procedimiento de transacción. Sin perjuicio del anterior, esta manifestación de interés no implica que se dispongan de un derecho a la transacción en los expedientes incoados, es decir, que no hay un derecho a la transacción y que la comisión puede oponerse a ello. El apartado tercero también es un poco conflictivo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque aquí se fija el importe de la reducción de la multa que se concede.
y se dice que el Consejo de la CNMC, a propuesta de la Dirección de Competencia, puede reducir el importe de la multa hasta un 15% si la solicitud de transacción se hace antes de la notificación del pliego de concreción de hecho y hasta un 10% si la solicitud se presenta posteriormente y hasta el cierre de la instrucción. A mi juicio, aquí lo conflictivo no es que se fije un porcentaje demasiado alto. Realmente la Comisión Europea aplica un 10%, si en España se decide un 15%, no me suscita ningún problema. Lo que me suscita problema es que se permita negociar una transacción tanto antes del pliego de concreción de hecho como después. A ver, el sentido que tiene el procedimiento de transacción es poder llegar a un acuerdo sobre la base de la confesión de los hechos con la autoridad de competencia para evitar o para reducir la carga o el esfuerzo o los recursos que la comisión tiene que invertir en la tramitación del expediente. Es decir, toda la investigación, todas las entrevistas, toda la recopilación de datos, etcétera. El pliego de concreción de hechos es el momento en el que se le presenta a los presuntos infractores los cargos que se le oponen. Y por tanto, una vez que hemos llegado al pliego de concreción de hechos, ya se ha hecho prácticamente toda la instrucción y por tanto se ha llevado a cabo toda la medida de investigación. Si admitimos que se pueda optar por confesar los hechos una vez que me han presentado a mí el pliego de concreción de hechos, es decir, que se ha hecho la acusación que se tiene contra mí, en realidad, por un lado, ya sabemos completamente cómo tiene el caso montado la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia y, en segundo lugar, y más preocupante, si admitimos una transacción en este momento, no le estamos ahorrando nada a la comisión y, por tanto, nos está concediendo un beneficio de un 10% de reducción del importe de la sanción sin obtener una contraprestación, es decir, sin obtener una reducción del tiempo de tramitación o sin obtener nada de nada. Bueno, es una cuestión que yo critico bastante. Hay algún otro país suelto que sí admite también la transacción después del pliego de concreción de hechos, pero yo creo que es un error y que se estará premiando si se admite con un 10% a empresas por una colaboración que realmente no es una colaboración. Luego continúa el apartado cuarto diciendo que estos beneficios se le aplicarán también a los representantes legales o a los órganos directivos de las empresas cuando la sanción se le imponga también a ellos. Y finalmente se reconoce de forma expresa que el beneficio de la transacción es acumulable con el beneficio de la clemencia. Por ejemplo, si nosotros hemos sido los segundos que hemos ido a confesar la existencia de un cártel ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como hemos dicho antes, se nos puede beneficiar con una reducción del importe de la sanción de entre un 30 y un 50%. Pues bien, si se me concede, por ejemplo, el 50% y además durante la tramitación del expediente transijo y confieso o reconozco los hechos, pues se va a sumar al 50% que me han concedido el 10 o 15% del importe de la reducción por transacción. ¿Qué problema tiene esto? Pues un problema bastante relevante desde mi punto de vista y es que da lugar o puede dar lugar a que un segundo beneficiario de clemencia que transija pueda obtener hasta un 65% de reducción del importe de la sanción. Y claro, si concedemos en cada caso o en muchos de los casos de infracciones del derecho de la competencia reducciones de hasta el 65%, pues el importe general de las multas que se imponga va a ser muy reducido o va a estar bastante limitado y la finalidad disuasoria del derecho de la competencia va a quedar mermada. Tengo un par de diapositivas más en los que recalco un poco cómo es el procedimiento de la ley española. No creo que competa detenernos mucho más en ellos porque estoy viendo que voy un poco mal de tiempo. Como fuentes recomendadas que me sugieren que os sugiera, os he puesto aquí, perdonadme que haga un poco como el escritor, de sugeriros 3 libros que he escrito recientemente. En uno analizo en profundidad, se ha publicado hace unos meses, el procedimiento de transacción, tanto el que se sigue en la Comisión Europea como la propuesta que hemos tenido para España, y ahí es donde básicamente expongo mis críticas y los motivos de mi oposición a los temas que os he puesto. Luego otro sobre decisiones de compromiso, que es otra forma de tramitación de expedientes que se ha visto en cierta medida afectado por la reforma, y luego una obra colectiva que publiqué con unos compañeros en un grupo de investigación sobre las técnicas que actualmente se utilizan más cooperativas para aplicar el derecho de la competencia y en el que se abordan determinados temas de los que hemos hablado, como la transacción o como el programa de clemencia o como los compromisos. Y con esto ya os devolvería la palabra por si hay alguna duda o por si queréis que haya alguna forma de debate. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eugenio, por tu claridad y sobre todo por tratar un tema verdaderamente complejo, pero de máxima actualidad, que a veces, pues como has estado comentando, está ahora en proceso de tramitación y, bueno, bueno, que nos hablan en las noticias, vale, pero que hay que estar un poquito pendiente de todas las transposiciones que está habiendo en materia comunitaria, especialmente en materia de competencia. La primera pregunta, un poco a modo de resumen, respecto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si se amplían las competencias de esta institución y si es así, pues en qué ámbitos más destacados podrías recordarnos. A ver, realmente no se amplían sus competencias, o sea, sus competencias van a seguir siendo las mismas, ¿no? La supervisión de los mercados, la sanción de las conductas prohibidas, la autorización la autorización de las concentraciones económicas. Lo que se hace es que se aumentan sus potestades, o sea, se aumenta su poder, sobre todo de cara a investigar posibles infracciones. Se aumenta el poder que tienen para detectarlas. Por ejemplo, disponemos de un mayor poder para meternos en inspecciones, para recabar información. Se está trabajando mucho en la CNMC en lo que se llama una sección que han sacado hace un año y pico o 2 años de inteligencia económica, que en el fondo supone, y esto es interesantísimo porque es la vanguardia a la que tienen que ir la mayor parte de las administraciones, supone utilizar los nuevos mecanismos tecnológicos para investigar infracciones del derecho de la competencia. Y si ahora mismo las empresas están utilizando algoritmos para ver qué precio tienen que ponernos nuestros productos en cada momento, ¿por qué no puede utilizar la autoridad de competencia esos mismos algoritmos u otros algoritmos para ver cuándo se están coordinando los precios de las empresas y que por tanto es indicativo de que hayan celebrado un acuerdo anticompetitivo? Pues todo eso se está trabajando y por eso era necesario empezar a aumentar las potestades o el poder que tiene la comisión. Respecto a la imposición de multas, ¿en cuánto se ha aumentado? ¿Crees que va a ser un sistema eficaz, teniendo en cuenta, pues, bueno, por un lado el proceso de concentración en el sector financiero que estamos viviendo y el contexto un poco de crisis económica actual? El tema de las multas es uno de los temas más paradójicos o más frustrantes del derecho de la competencia. Teníamos una comunicación sobre multa del año, creo recordar, 2007, que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo, tuvimos que abandonarlo y actualmente tenemos unas directrices provisionales sobre aplicación de las multas. ¿Qué es lo que ha hecho la directiva o la ley que transpone la directiva? Lo único que ha hecho con respecto a las multas es aclarar que el límite máximo es un 10% del importe del volumen de negocios total mundial. O sea, lo único que ha hecho es aclarar que el volumen de negocio que se tiene en cuenta no es solamente el negocio que tiene en España, que es lo que permitía esa interpretación, la normativa que teníamos hasta ahora, sino que es del volumen de negocio que tiene la empresa en todo el mundo. El importe pues sigue siendo el mismo, como máximo el 10% del volumen de negocio total mundial, no se ha aumentado. Desde mi punto de vista, las multas en España siguen siendo poco disuasorias, se debería de avanzar en eso y de conseguir no solamente que se imponga una multa de hasta el 10%, que es un tope máximo que sí nos viene de Europa, sino que realmente sea ese 10% o que se llegue realmente a ese 10%. Ocurre también que en muchos casos, y esto también es un poco exasperante, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impone una determinada sanción, luego las partes la recurren ante la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional acaba rebajando el importe de la multa que impuso la CNMC. Es muy difícil que se mantenga la multa que impuso la CNMC. Pero como digo, es necesario que haya una nueva comunicación sobre determinación del importe de la multa y que dejemos de estar con estas reglas provisionales que son lo que ahora mismo se aplica. ¿Piensas que con la modificación del régimen del sistema de clemencia en relación con la prohibición de contratar, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia comenzará a fijar esa misma prohibición cuando sí proceda en duración y alcance? Yo soy bastante crítico o me preocupa bastante el tema de la prohibición de contratar. ¿Por qué? Porque normalmente se da en casos de licitaciones públicas. Y hay determinadas licitaciones públicas que por su propio objeto son pocas las empresas que pueden concurrir a ellas. Imaginad, por ejemplo, una importante obra de infraestructura, yo qué sé, la construcción de un determinado vial, un puente, son pocas las empresas que pueden concurrir a esa licitación. Si de forma general, ante una infracción del derecho de la competencia, aplicamos la prohibición a no contratar,
Vale, se está sancionando a la empresa que ha infringido y se le está sacando de un determinado mercado, pero se produce el efecto negativo, por otro lado, que el número de empresas que pueden concurrir la siguiente vez van a ser cada vez menos. Y esas empresas van a tener un mayor poder de mercado y en el fondo se van a acabar saliendo con la suya y va a ser menos competitivo el mercado. El mercado que mejor funciona es aquel en el que hay un mayor número de empresas competidoras y empresas que no se han puesto de acuerdo, que son libres e independientes para fijar sus condiciones. Si un determinado mercado, por ejemplo, la licitación de determinadas obras públicas, solamente hay 5 empresas que pueden hacer esa licitación, como consecuencia de una prohibición de no contratar, 2 de ellas se quedan imposibilitadas de concurrir a otras licitaciones, pues quedan 3 empresas en el mercado. No solamente hay menos oferta en el mercado, sino que además esas 3 empresas lo van a tener más fácil para ponerse de acuerdo entre ellas. Y en el fondo soy bastante crítico con la aplicación de la prohibición a contratar en temas de competencia. ¿Que se tiene que mantener? Sí, pero hay que ver cómo y si hay que meter alguna salvaguardia para aquellos mercados en los que haya pocos agentes. Por ejemplo, el caso este de licitaciones en las que hay pocas empresas que puedan entrar, evidentemente siempre se pueden formar joint ventures o agrupaciones, uniones temporales de empresas para acometer determinados proyectos, pero es preocupante o me preocupa bastante. Vamos con un caso de actualidad. Recientemente la Comisión Europea está investigando a Apple por vulnerar el derecho a la competencia, dado que ha situado su aplicación Apple Music de forma preferente y ha puesto de forma más barata que otros competidores como Spotify y Amazon Music en su App Store. ¿Qué sanciones crees que se pueden producir? O si hay algún tipo si es necesario que haya algún tipo de organismo más amplio que pueda imponer una sanción algo más agravada a un gigante como Apple. Pues, como decían antiguamente los políticos, me alegra mucho que me hagáis esta pregunta porque es una pregunta preciosa y que daría lugar, de hecho, a otro seminario como el de hoy, pero afrontando ese tema. Sabéis que en el último mandato de la Comisión Europea, la Dirección General de Competencia ha asumido también que ahora mismo no es solamente Dirección de Competencia, sino que lleva también todo lo de agenda digital de la Unión Europea. Y hay desde diciembre, quiero recordar, un paquete que es el paquete de la Digital Markets Act y de la Digital Services Act, y fundamentalmente la Digital Markets Act es una propuesta de reglamento sobre competencia en mercados digitales. Y aquí básicamente lo que se afronta es ese problema en concreto, no solamente el de Apple, sino está especialmente pensando en la normativa en los GAFAM, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, que son los 6 grandes gigantes tecnológicos que normalmente actúan como plataformas digitales. ¿Qué ocurre? Que la Comisión y cualquier país desarrollado del mundo se ha dado cuenta que las plataformas digitales tienen un poder de dominio del mercado que acaban copando la mayor parte de los intercambios y que están llevando a cabo determinadas prácticas anticompetitivas en estos mercados. En el caso, por ejemplo, de este expediente abierto contra Apple, es un caso de self-preferencing o de preferenciar su propio producto frente al de los demás. En el fondo, eso lo viene haciendo Google desde el principio de los tiempos. Google es otra de las grandes plataformas digitales y cuando buscamos algún resultado en Google, siempre va a posicionar como primer resultado el que le ha pagado a Google AdWords o el que ellos quieren que aparezca primero y está preferenciando sus productos. Si buscamos cualquier cosa en Amazon, dentro de los resultados que nos da, si ella es fabricante o alguna de sus empresas filiales es fabricante de ese producto, el primer resultado que vamos a tener es el de ese producto marca Amazon. Y así siempre, y se está preferenciando el producto propio frente a los demás. ¿Qué ocurre? Que estos gigantes digitales, estas plataformas, están actuando como cuello de botella y como lo que se está llamando gatekeepers, ¿no? O guardianes de acceso a los mercados. Y como la importancia de estos agentes es cada vez mayor, pues desde el derecho de la competencia se está promoviendo una normativa nueva, un reglamento que va a revolucionar prácticamente el funcionamiento de los mercados digitales y en el que se va a hacer frente a este tipo de medidas. Por ahora han sido pocos casos. El de Apple contra Spotify, o Spotify fue el que le abrió el expediente a Apple, no solamente por eso, sino también porque le cobraba una serie de cargos dentro de Apple Store y por ahí es por donde va a venir el derecho de la competencia en los próximos años.
De hecho, el tema de la Digital Markets Act, ahora todos los que nos dedicamos al derecho de la competencia llevamos más de un par de años, nada más que con esta propuesta de reglamento que algún día se aprobará o no se aprobará, pero donde se tienen en cuenta todas estas conductas que están haciendo las plataformas digitales y que es donde va a estar el grueso del derecho de la competencia de aquí al futuro, porque ya de ahí no vamos a salir de las plataformas digitales. Vamos con ya las últimas preguntas. En relación con una denuncia presentada en el registro de la CNMC a principios de este año para informar de una presunta infracción en materia de defensa de la competencia, la CNMC nos contestó vía email indicando que no había indicios, pero telefónicamente sí dijeron que a pesar de que la conducta les parecía irregular, no estaban dentro de su prioridad investigarla. Claro, ¿qué le recomendarías a la persona que recibe esta contestación? ¿Qué puede hacer? ¿Se puede presentar algún tipo de queja ante la CNMV? Si es procedente o no hacerlo también. Vale, aquí en el fondo, aunque como he dicho, hasta la semana pasada no teníamos el mecanismo de priorización, la CNMC venía priorizando en el fondo. O sea, presentaba una denuncia, no le interesaba a la CNMC esa denuncia, no era prioritario, y aunque hubiera índices de infracción, contestaba eso, ¿no? De que no había visto índices de infracción, que en realidad sí lo había visto. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora o hasta que ha entrado en vigor esta normativa que nos permite directamente decir esto no es prioritario para mí, lo abandono, si hay un recurso. Y evidentemente, como ante cualquier desestimación por una administración pública, puedes ir a la jurisdicción contenciosa administrativa y reclamar o ir en contra de falta de motivación para rechazar esta denuncia. ¿Qué pasa? No lo recomiendo en realidad, porque es un caso perdido. O sea, aunque nos haya dicho que no, pues, en fin. Si hay indicios reales y el denunciante tiene pruebas sobre ese caso, yo lo que sí recomendaría es que fuera a la jurisdicción mercantil y que por la vía de la aplicación privada del derecho de la competencia, que siempre ha estado ahí, exponga el caso ante el juez de lo mercantil, que también tiene competencia para declarar que se ha vulnerado el derecho de la competencia, declarar la nulidad de la práctica y, en su caso, compensar con una indemnización de daño y perjuicio sufrido por la víctima. Que en el fondo lo que quiere también la Comisión Nacional de Mercado de Competencia, no llevar a ella todos los casos, sino que lo que se pueda despachar por la vía judicial vaya a la vía judicial. Gracias. Vamos. Bueno, antes de la última pregunta, sí quería recordar a todos los asistentes que nos lo habéis preguntado bastante. Tenéis a vuestra disposición la presentación que ha compartido Eugenio con nosotros en el apartado de documentos, en la pestaña de documentos de la plataforma. Aprovechad para descargarlo ahora y si no, pues nos podéis escribir un correo electrónico a aja@icam.madrid y os facilitaremos la información. La última pregunta que me ha parecido bastante interesante, bueno, también te va a mezclar un poquito con derecho deportivo, pero bueno, con todo lo que ha ocurrido con el tema de la Superliga, pues que ha supuesto un dilema competencial pues entre la UEFA, la FIFA, por un lado, y las federaciones, la Liga de Fútbol Española. En principio, tanto la UEFA como la FIFA y la Liga pueden establecer normas sancionadoras para aquellos clubes pues, que no cumplan las normas o que vayan por su cuenta. Después de las supuestas amenazas, después de las amenazas que se han producido, efectivamente, pues de expulsar a los equipos que iban a formar parte de la Superliga, de la Champions, realmente las sanciones deportivas forman parte del derecho administrativo, con lo cual se puede decir que está habiendo un problema competencial entre, por un lado, las sanciones que se puedan producir y que se deben de hacer por derecho administrativo frente a normas, frente a este caso que a lo mejor se podría tratar por derecho a la competencia de quién es el competente para imponer este tipo de sanciones. ¿Qué opinas un Pues poquito al respecto en general? sí, no, me gusta también que me hayas hecho esa pregunta porque desde el momento en el que lo vi, yo no soy muy futbolero, pero yo lo vi totalmente claro y después he hablado con algunos compañeros que han llevado un poco más de cerca el tema, o que han analizado un poco más de cerca el tema y coincidimos en lo mismo. Ninguna liga de fútbol, o sea, ni la Liga de Fútbol en España, ni la FIFA, ni ninguna asociación futbolística puede impedir a un club que entre a participar en otras ligas. Ni les puede imponer ningún tipo de sanción, ya sea económica, ni les puede expulsar de su propia liga. Porque en el fondo sería, vamos a extrapolarlo a otro ejemplo para que lo veáis bastante más claro. Yo soy productor de leche
y vendo mi leche en los supermercados de Carrefour. Y quiero vender también mi leche en el supermercado de Mercadona. Carrefour no puede impedir que yo venda mi producto en otro supermercado, salvo que tenga un acuerdo de exclusiva. Y ese acuerdo de exclusiva, en cierta medida, puede ser anticompetitivo. De este modo, en este caso, en el caso de la Superliga, si se le hubiera las amenazas de sanción, no se han estudiado bien desde mi punto de vista, porque la FIFA ni ninguna asociación deportiva de ningún país puede sancionar a los equipos por decidir entrar en otra competición. Es así de básico, no es posible de que si yo tengo un equipo, tengo un producto, puedo ponerlo en todos los mercados que yo quiera. No me puedes exigir una exclusiva, una relación de exclusiva con tu mercado, porque sería en el fondo estarías acaparando, o sea, te estarías convirtiendo en un monopolio de facto. Y estaría impidiendo la competencia de otras posibles, en este caso, la competencia entre distintas ligas. Yo quiero irme a otra liga, pues me voy a otra liga y ya está. ¿Pudiera establecerse cara a futuro el compromiso de exclusiva? Sí, si quieres jugar en la Liga Española, solamente puedes jugar en esta. Podría, pero de cara a futuro y en nuevos contratos que se establezcan entre la Liga y los clubes de fútbol que participen ahí. Pero sanciones pecuniarias y tal no se pueden imponer. ¿Crees que en este caso, además, puede haber una falla, tal vez de base de planteamiento? Es decir, vamos a hacer una nueva competición, pero la lanzamos para que la gente, bueno, para que los equipos decidan inscribirse, pero la regulación ya vendrá después. Claro, tú juegas en la liga de fútbol o en cualquier competición, baloncesto, pero tiene que haber una federación detrás que te avale o un organismo independiente que lo regule. Exacto. El problema ha sido eso, que hemos ido antes a la comunicación y a la prensa que a pensar la forma jurídica del asunto. Y de hecho, si hubieran reflexionado un poco más desde el punto de vista jurídico antes de lanzar la idea a los medios de comunicación, pues se habrían dado cuenta que no puede haber ningún obstáculo ni nos lo pueden obstaculizar de ninguna forma. Además, los equipos de fútbol en el fondo son clubes deportivos, son sociedades anónimas deportivas, la mayor parte de ellos, o asociaciones deportivas, y no dependen realmente de ninguna federación. Puedes independientemente jugar estando federado o no estando federado. Si una liga que se crea nueva quiere admitirte, aunque no estés federado en un determinado país, pues adelante. O sea, imagino, por poner el caso, si saliese adelante la Superliga y el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid fueran expulsados de la Federación Española, ¿qué pasa? ¿Que no lo van a querer en la Superliga porque no están federados en la...? No, va a seguir siendo el Real Madrid, va a seguir siendo el Barcelona y a lo mejor crearían una federación independiente porque, claro, tampoco se puede exigir que haya solamente una federación en un determinado país, sería también un cierre de mercado. Se podría crear una segunda federación en España y que estos clubes perteneciesen a la segunda federación. En el fondo no se puede poner cortapisas al mercado, no se puede poner cortapisas a ninguna actividad económica y menos en este caso. La verdad que ha sido a mí, sin ser futbolero, me ha fastidiado que el proyecto se haya echado para atrás porque no hay motivo para que se echaran atrás. Simplemente que empezaron los clubes italianos y los ingleses a retirarse, a acobardarse y ya claro, ya sin ellos no iba a salir adelante el proyecto. Lo que también se le podría buscar, y ahora lo pienso, es una represalia por estas amenazas. Pues en el fondo las amenazas ha sido una conducta ilícita, ha amenazado con algo que no puede hacer y ha conllevado un daño, un perjuicio económico, una expectativa de beneficio que se ha perdido totalmente. Yo incluso si fuera uno de estos clubes le habría puesto ahora mismo una reparación de daño o algún tipo de acción contra las amenazas que se han impuesto. Pues, Eugenio, muchísimas gracias por contar con la agrupación de jóvenes abogados. Bueno, también dar las gracias a todos los asistentes que nos han acompañado esta tarde. Nada, simplemente recordaros que bueno, tenéis a vuestra disposición tanto para ayudaros, orientación laboral, lo que necesitéis, tenéis a la agrupación de jóvenes abogados. Estamos haciendo pues una actividad formativa como habéis visto el día de hoy. Y nada, simplemente, Eugenio, muchísimas gracias por todo. Esperamos poder contar contigo en otra ocasión. Y Gracias nada, a vosotros. te cedo la última palabra para que despidas esta sesión. Pues nada, que para mí ha sido un placer, que el agradecimiento siempre a vosotros, quedo a vuestra disposición, incluso a la de si algún asistente tiene alguna duda o quiere contactar conmigo, en la presentación tenéis mi LinkedIn, mi Twitter o podéis buscar mi correo electrónico, que es bastante fácil por internet y ya está, yo a vuestra disposición para cualquier cosa y encantado de poder colaborar con un grupo de abogados jóvenes que somos los que tenemos que empezar a comernos el mundo, ¿no?
Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes.